Bueno, y ahora vamos a hacer el último panel antes del break. Después se toman un cafecito, descansan un poco y volvemos con la recta final de la jornada de hoy. Y luego voy a llamar a quien va a ser el puente con este panel que viene, que es ni más ni menos que Juan Elías Pérez Bey. Bienvenido, Juan. Tener un minuto para luchar el trabajo que viene, es una pequeña reflexión personal. Hace muchos años, en un coloquio, siempre le cuento esto a Pablo, me apunta en qué año fue, y yo trato de no recordarlo porque sé que la red funciona, porque Pablo siempre me lo recuerda, así que confío en la red. Pero bueno, lo que hace muchos años en un coloquio, me acuerdo que hubo un informe, un estudio de la Universidad de San Andrés, que contaba cómo funcionaban las cámaras en Argentina, ¿sí? Y lo comparaba con cómo funcionaban las cámaras en Chile. Y me acuerdo patente, sin entrar en detalles, en Chile que era una pirámide perfecta. Con algunas críticas, porque muchos los satélites, pero casi una pirámide perfecta. Y en Argentina ya hay una maraña, un garabato de cera de 100 con una cosa súper desprolija, sin orgánico, ¿sí? No tan garabato. Y de eso se trata el panel que viene, José. Se trata de contar un caso de éxito de cómo se articularon políticas públicas y privadas, se articularon acciones entre sector público y sector privado. Eso solo les quiero decir. Inspírense en el panel que viene y los desafío a que participen activamente y sean protagonistas en sus cámaras e instituciones como estas. Todo tuyo, José. Ahí subimos el micrófono. Diego, por favor, bienvenido. Y lo invito también, que está vía Zoom, a Miguel Blanco. Ahí está Miguel conectado. ¿Cómo andás? ¿Cómo va eso? Bueno, Miguel, ustedes lo conocen, es el titular del Foro de Convergencia. A Diego no hace falta que se los presente. Arranco contigo y te pregunto básicamente del Foro de Convergencia, ¿por qué era necesario crear un puente entre tantas entidades? Mirá, esto nació allá por el 2013, en un momento donde había, digamos, propuestas de cambios institucionales muy importantes por el gobierno de turno, y realmente nosotros creíamos que la parte institucional, que generalmente las entidades empresarias no opinaban sobre la parte institucional, sino sobre temas económicos que los afectaban directamente, era también importante digamos, para la gestión de cualquier empresa. Y nos preocupamos mucho en el directorio de IDEA por este tema, y en el coloquio del año 2013 lanzamos la idea de empezar a trabajar con otras entidades para pronunciarnos públicamente sobre políticas públicas. Ya fue una idea que se lanzó en ese coloquio y rápidamente prendió entre los asistentes al coloquio, que digamos había los titulares de 6 entidades importantes estaban en ese coloquio, y ya, digamos, a partir de la semana siguiente al coloquio ya empezamos a conversar, hicimos una convocatoria y en enero del 2014 ya había 17 entidades que estaban dispuestas a empezar a discutir esto. Tuvimos durante enero varias reuniones y el 28 de enero del 2014 se lanzó lo que hoy se llamó la Hora de la Convergencia, el primer documento del foro, que básicamente lo que decía era que digamos, resaltaba el rol de los empresarios en la sociedad, la necesidad de que participen en forma unida para poder opinar sobre políticas públicas y hacer llegar sus propuestas. Y esto venía también de una constancia, digamos, de un análisis que había pasado ya en el coloquio de 2012, donde el IAI había presentado un informe sobre las entidades empresarias que hablaba de
más de 900 entidades empresarias. O sea, un movimiento... Para darle un pie aquí a Diego, ¿no? 56 años de IAF, ¿cómo fue transicionando de lo que se fundó a lo que es hoy? No, yo tampoco. No estábamos. Nos hubiera gustado que esté acá, es una persona muy respetada, bien mirada por todos los que estamos acá, y que él te manda un abrazo muy grande. Bueno, Ilet es una institución que tiene 63, 65 años aproximadamente, y esta, solo para que tengamos una referencia, es la 44 convención. Si yo me animo a preguntar acá en la sala quiénes tienen hasta 50 años, y que levanten los brazos, quiénes tienen hasta 50 años de edad. Fue una pregunta un poco compleja como la formuló. Vos decís menores de 50. ¿Quién tiene menos de 50 años? Ok. Hay muchos. Sí, cuando esto se fundaba. Cuando estaba haciendo su primera fundación. Así que la verdad es que creo que hay mucho mérito en las generaciones de gente que han pasado por el instituto. Yo he visto varias situaciones. Vos sabés que mantener activa una institución como esta requiere de personas. Nosotros no somos una cámara, no representamos intereses sectoriales, con lo cual la gente que se suma y trabaja, que tenemos un montón, lo hace realmente porque se pone la camiseta, tiene un objetivo personal y lo hace porque le gusta y porque tiene un compromiso. Así que a mí me da mucha alegría participar de esta generación y estar, digamos, dejando la posta a la que sigue. Por suerte va a ser mucho mejor que la nuestra porque es mucho más joven, es mucho más diversa, tenemos ya habrá comprobado con una fuerza enorme detrás de las mujeres. En Cali tenemos una combinación perfecta de esos dos factores. El IAF se ha hecho muy federal, tenemos presencia en todo el país y estamos apuntando a que los próximos presidentes van a ser mucho más jóvenes, van a ser probablemente del interior del país, han sido criados y trabajando actualmente en el interior del país, y mujeres. O sea, estamos en un proceso de cambio enorme. Bueno, el desafío es profundizar. Hablando de profundizar, Miguel, te dejamos cuando nos contabas que ese estudio del IAE, que recuerdo particularmente, hablaba de 900 entidades, decía que más de la mitad tenían menos de 2 socios, decía ese estudio particularmente que había una duplicidad respecto de los objetivos, e inclusive que en muchos sectores, como por ejemplo el de campo, había infinidad de entidades que no tenían mucho en común, pero no tenían ni un socio en común. Digo, a partir de esa pregunta es que ustedes dicen, generemos algo más. Exactamente, y tomamos como ejemplo lo que había pasado con la mesa de enlace en el 2008 con la 125, ¿no? Que entidades que estaban ideológicamente bastante separadas en ese momento, ante un problema común decidieron unirse y hoy todavía lo siguen haciendo, ¿no? Fue un ejemplo y cundió porque realmente empezamos 6 entidades que hoy forman parte de lo que llamamos el grupo de coordinación, pero hoy somos 67 entidades empresarias las que están en el foro de todos los rubros, ¿no? Además de hay 26 fundaciones de estudios, organizaciones de profesionales que también se han adherido, porque a medida que empezamos a hacer públicos nuestras opiniones, fueron llegando adhesiones. A esta convención y también a este nuevo escenario, y ambos, tanto Miguel como vos, no ahorran adjetivos respecto a lo que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar, digo? ¿Qué va a pasar? Y no me refiero a quién gana la elección, sino cómo tienen que prepararse desde el sector empresario para un contexto que viene tan complejo. Tranqui. Sí. Estado, digamos, de preparación, de cautela y incertidumbre. Creo que todos con la guardia alta, tratando de tener nuestra propia defensa, las entidades, pero yo te diría que en el fondo creo que sabemos todos que vamos a pasar situaciones complicadas. Los argentinos tenemos una característica de que reclamamos cosas que después se rechazamos automáticamente cuando sucede, ¿no? Lo queremos siempre, creo que decimos, bueno, no nos gustó, que es otra cosa. Creo que estamos en una instancia en la cual estos cambios son limitados, son difíciles, pero realmente me parece que el país
tiene condiciones como para salir adelante. Y la geopolítica, las cosas que están sucediendo en el mundo, para Argentina se presentan como oportunidades, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los conflictos de Europa, con los conflictos entre China y Estados Unidos, el cambio climático, la transición energética. Si lo mirás del otro lado, decís, bueno, pero Argentina está disponible para solucionar muchos de esos problemas. Y bueno, eso sumado a que creo que tampoco hay muchas opciones, no muchos márgenes para tomar decisiones, creo que nos hacen pensar que lo que viene puede ser un cambio importante y positivo. Miguel, y te hago la última pregunta como para liberarte, pero estamos hablando de un contexto en el cual, y sin entrar en los políticos en particular, pero sí en contexto, uno dice que hay que ir contra las castas, pone a veces a los empresarios en esa liga, otro directamente lanza bonos del sector privado como si fuera el dueño de las empresas, y otra candidata está tratando de encontrar su discurso, su contexto en esta situación tan, ¿cómo decirlo?, tan inestable. ¿Qué tienen que hacer los empresarios o qué es lo que están viendo ustedes desde el foro en este contexto? Mira, los empresarios hoy están dedicados gran parte de su tiempo a lidiar contra el peso del Estado, ¿no? Las regulaciones, los cambios de reglas continuos, los trámites que hay que hacer para todo, para importar, para pagar, hasta el mínimo software tecnológico que hay que pagar al exterior está complicado. O sea, yo creo que a los empresarios se les presenta un programa, un esquema de regulación de la economía, un esquema favorable, digamos, acceso al crédito y demás. Argentina puede explotar. Lo estamos viendo con empresas que han nacido prácticamente de cero y que a pesar de todas las inconvenientes, ustedes tienen ahí gente de Mercado Libre, porque lo que he escuchado en el panel anterior es un ejemplo claro, y hay muchísimos de estos emprendedores que con oportunidades, digamos, se pueden desarrollar. Yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante, coincido con Diego en ese sentido, y creo que lo que hay que hacer es dar las herramientas básicamente de un marco estable y de reglas claras para que se pueda hacer. O sea, estamos más preocupados por el corto plazo que por el mediano, te diría. Yo creo que el año que viene, con el campo trabajando a full y con un buen clima, más la energía, más el litio y demás, hay oportunidades para que la economía arranque, pero hay que dar las condiciones. El tema macroeconómico hay que corregirlo y el principal problema es eliminar el peso del Estado bajando el gasto público, claramente. Miguel, ¿tu cierre, Diego? No, agradecerle a Miguel la presencia. Nosotros estamos en el foro de convergencia y nos sentimos realmente muy bien representados. Además, agradecerle a Miguel la valentía y el esfuerzo que hace para mantener este foro tan diverso, ¿no? Hay que mantener unidos, ¿eh? Hay que construir puentes. Primer tiempo, nos vamos a un cafecito y después volvemos. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Gracias, Diego. Hasta luego.